Continuamos con esta entrevista con el señor Antonio del Conde, más conocido por el Cuate. Continuamos en lo que fue la última etapa, ya la salida de Tuxpan hacia Cuba, hacia Santiago de Cuba, hacia la provincia de Oriente, en las playas coloradas. El 25 de noviembre de 1956, 25 en la noche, o sea, 26 en la madrugada. Yo, después de acomodar a la gente, como dije, después de arreglar todo lo que había que arreglar, busco al comandante Fidel Castro, me encuentro con él en la calle y me dice que lo siga yo el barco por tierra. El barco en los últimos días tuvo un problema de un motor, un embrague, entonces eso redujo la velocidad. Entonces me dijo el comandante, si por alguna causa hubiera un problema mayor, que se descompusiera el otro motor, yo abandono el barco, usted síganos por tierra, usted trate de recuperar el barco para que no lo pierda, diga usted que se lo hayamos robado nosotros. Sigo el barco por tierra hasta Puerto Juárez, todo el Golfo, hasta Puerto Juárez, que era el extremo oriental. Ahí me embarco para Isla Mujeres. Isla Mujeres, una isla abandonada, totalmente abandonada, no había nada. Lo único que me encontré fueron unos pescadores de caracoles, que de paso eso comí esos días que estuve allá. El carro lo dejé, por supuesto, en Puerto Juárez. Ahí compré unos refrescos, que era todo lo que había, y me voy a Isla Mujeres, según instrucciones del comandante Fidel Castro, a oír el radio. Ahí el radio de Cuba se oye perfectamente bien, ¿no? Mejor que el de la Ciudad de México, porque está más lejos y los montes, allá no. Entonces, lo único que hacía yo era comer camarones, caracoles, nadar, asolearme, porque no había ni dónde resguarecerse del sol, y oír el radio, sobre todo en las mañanas, las noticias. Cuando oigo que la guerra la inicia Fran País en Oriente, sí, entonces era la contraseña de que ya había llegado el grama. Descansé. Misión cumplida, como se dice coloquialmente. Descansé realmente porque yo tenía, imagínense la presión, ¿verdad?, de que se cumpliera con las instrucciones del comandante Fidel Castro. Descansé y me desbordé de contento, ¿verdad? La gente, los 2-3 pescadores que han de haber dicho, está loco, ¿verdad? Pero pues yo no decía nada. Y me regresé en la noche a Puerto Juárez. Sí, hay algo que ibas a precisar, Willy, en el aspecto de que Fran País él actuó antes, ¿no? Antes, porque verdaderamente el levantamiento en Santiago de Cuba de los hermanos País, de Fran y José, era para apoyar el desembarco de Granma por Playa Colorada. Así estaba planeado y así tenía que ser, pero problemas de tiempo, factor tiempo, de como dice mi amigo Antonio del Conde, hubo un problema con un motor, retrasó el tiempo, se atrasó el Granma, 2 días, no desembarcó a tiempo, se llevó a cabo la sublevación en Santiago de Cuba, hubieron muertos en Santiago de Cuba, en la sublevación hubieron gente que cayeron heridos, otros también, pues en este caso fueron apresados y torturados. Pues eso es lo que hacía la tiranía de Batista en aquel entonces. Y bueno, pues digamos que sí, como te decía hace un momento, fue una victoria el desembarco de Granma, histórica, pero sí hubo un problema de tiempo ahí, que si verdaderamente hubiera salido como estaba planeado, como lo planeó Fidel en este caso, pues hubiera sido un éxito histórico pues más rotundo de lo que en realidad es, porque sí, efectivamente, pues hay que reconocer que el desembarco de Yate Granma es una victoria que
que ha quedado en la historia como los hechos más importantes de Cuba, aparte del manifiesto de la historia más superada por Fidel Castro en Santiago de Cuba. Sin duda, el asalto al cuartel Moncada y el desembarco de Granma es lo más histórico del comienzo de la revolución. Así es, mi querido Willy, y bueno, la concepción de toda esta situación, de esta plática. Fíjate nada más el hecho de que no hubiera existido el Granma, ese encuentro entre el comandante Fidel Castro y don Antonio del Conde. Y el comandante Antonio del Conde, los grados, déjame decirte algo, te voy a precisar algo. Los grados de comandante que él tiene puesto en estos momentos, pues son los grados que le impuso Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, por su aporte y su participación en la guerra de insurgencia contra el tirano Fulgencio Batista. Sí, insisto y reitero de no haber sido por ese encuentro, ¿verdad? Ese encuentro, esa entrada, me la imagino, o sea, porque es la verdad de que eso que te enchina el cuero, ¿verdad? El hecho de entrar a una persona que no conoces, la comunicación muy propia del ser humano, o sea, el amarre, ¿verdad?, que hay entre los seres humanos, que se haya encontrado don Antonio del Conde, que se haya encontrado Fidel, y que sin esa parte medular, para una cuestión muy particular, yo creo que también para toda nuestra audiencia, medular de que si no hubiera existido ni Antonio del Conde, primordialmente, sí, que no hubiera existido esa armería, que no hubiera existido esa compra-venta de este yate, el Granma, pues la historia no sería la historia. No hubiera sido historia. ¿Qué opina usted, don Antonio? Yo le voy a pedir que me permita darle un voto al yate Granma. En el yate, como le dije a usted, iban 82 personas, 81 y el comandante 82. En el yate iba el comandante Ernesto Che Guevara. Cuentan, porque no lo he leído en todos los libros que he leído, cuentan que cuando el comandante Guevara se sube a bordo del barco, a bordo del yate, le pregunta al presidente Raúl Castro: oye, en este barco vamos a salir y ahí vamos a transbordar un barco más grande. Y le dice el presidente Raúl: no, en este barco nos vamos a Cuba. ¿Qué? En este barco, con este hacinamiento de gente, con este tiempo, con esta velocidad, vamos a llegar a Cuba, sí, en este barco. Pues si hubiera yo sabido que este barco nos íbamos a ir a Cuba, cuando lo vi, no me hubiera yo subido. Eso dicen que el comandante Guevara dijo. Efectivamente, Willy hace la aclaración de que Frank País se empezó la lucha para distraer a las fuerzas de Batista y concentrarlas en Santiago de Cuba. Hace la aclaración de que Frank País empezó la lucha 2 días antes. Esto fue debido a que el barco se retrasó, el yate se retrasó en su trayectoria. ¿Por qué se retrasó? Porque iba más cargado de lo... Sí, claro, sí, el personal, el armamento, las municiones, el diésel, la estructura del barco, el agua, todo. Pero bueno, vamos a hacer un corte y ahorita regresamos aquí en tu Tele TV, don Antonio del Conde, el cuate. De México para el mundo. Tu Tele TV.